están ustedes? ¿Dispuestos a escuchar la palabra de Dios? Yo estoy dispuesto a compartirla. Para mí es un gozo compartir la palabra de Dios. Siempre lo digo y lo voy a decir, así que siempre lo van a escuchar, porque cada vez que me ha tocado compartirle, creo que es parte de... ¿Aló? Dice por allá que no sé... ¿Ya? Perfecto. Cuando me ha tocado compartirla, sé que el Señor pone pasión en mi vida y creo que este es parte del llamado de ser pastor. Que por cierto, quería comentarles que estar sirviéndoles como pastor es un rol que el Señor ha tocado en mi vida, para mi vida y para mi familia, y que el ser pastor no lo vean como algo que está por allá lejano a ustedes. Mi rol, mi trabajo es servirle a ustedes y también ayudarles en aquello que pueda ayudarme. Miren, yo no me imagino otra cosa mejor para mí que un esquema donde yo me pueda sentar en medio de ustedes y hablar con todos en un círculo. Para mí ese es el verdadero llamado que el Señor me ha dado. Pero sé que debo hacerlo desde aquí por cuestiones de espacio, ¿verdad? Y de tiempo, y también lo hago con mucho gusto. Pero si yo pudiese sentarme ahí en medio de ustedes y hablar y contar y enseñar la palabra de Dios, eso sería para mí también de mucho gusto. Que tuviésemos el roce, que todos nos pudiésemos conocer. Me encantaría conocer el nombre y la situación de cada uno. Yo sé que algunos pensarán, y lo digo porque yo estuve alguna vez también sentado al otro lado y pensarán, no, el pastor está muy ocupado para que conozca mi situación. El pastor tiene mucho tiempo para otras cosas, él debe estar haciendo esto y lo otro, y la verdad es que yo quiero conocerle a usted. Yo quiero saber en qué puedo servirle y en qué puedo orar por usted. Perfecto, así que tiene el acceso de en cualquier momento pararme, porque yo soy su servidor. Perfecto. Y todos los que estamos aquí en liderazgo, igual que los ancianos, el copastor Marcos Ponce, estamos a su disposición en cualquier momento que usted lo requiera y lo necesite. Siéntense en confianza de poder hablar, pasar la carga y compartirla con nosotros, que nosotros en lo que podamos hacer, lo vamos a hacer para ayudarle. De esto se trata la iglesia, es una familia. De esto se trata ser parte de un cuerpo. ¿Sí? Y si usted está por primera vez aquí, sepa que esto es parte de lo que hacemos en esta casa. Ser una familia, ser un cuerpo donde todos nos conocemos y nos ayudamos entre nosotros mismos. Perfecto. Y aprendemos de la palabra de Dios como Él quiere que aprendamos. Hoy vamos a estar tocando un tema para mí bastante emocionante e interesante. Créanme que cada vez que yo estudio, como se los digo una y otra vez, el Señor no solamente me lo da para que hable al pueblo que nos ha dado, a esta casa, a esta familia, a esta iglesia, sino también me habla especialmente a mí, y delante de Dios tengo que pedir perdón, tengo que llorar y decirle: Señor, gracias por hacerme conocer esto, y yo quiero que también mi iglesia pueda conocerlo. Hoy vamos a estar tocando una serie, cómo orar. Vamos a comenzar este domingo, nos llevará un par de domingos más, y va a estar basada en la porción de Lucas 11, del 1 al versículo 13. Así que abra su Biblia. Si no tiene, por ahí le podemos facilitar una, levante su mano. Si no tiene una Biblia, nosotros podemos hacerle llegar una Biblia. Nosotros queremos que, además van a estar proyectados los versículos en la pantalla, pero que usted pueda saber cómo manejar la palabra de Dios, saber dónde está el libro de Lucas y todos los libros de la Biblia. Así que abra su Biblia en el capítulo 11 de Lucas. Seguimos profundizando en este evangelio, estudiando este evangelio, y ya hemos hablado que Lucas, ya de Lucas 9 en adelante, estamos en el último año de ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y miren algo, para que ustedes vean cuán bondadoso es el Señor con nosotros y cuánto interés tiene en nuestra iglesia. El Señor ha estado muy interesado y está muy interesado en que usted y yo y la iglesia aprenda sobre la oración. Y no solamente que aprendamos
sobre la oración, sino que emprendamos acción orando. Un cristiano sin oración es equivalente a un cuerpo sin alma, a una masa inerte de solo hueso y carne, pero sin vida. La semana pasada, no por casualidad, tuvimos un invitado, a un pastor invitado, quien propuso el tema. Nosotros no le exigimos que diera ningún tema, él propuso el tema sin saber que nuestro estudio, que ya teníamos planificado nosotros para la iglesia comenzar esta nueva serie que se llama Cómo Orar. Y el tema que nos dio la semana pasada, los que estuvieron, fue la importancia de la oración. Y él nos estaba enseñando lo importante y lo vital que es perseverar, ¿verdad? Y en la oración. Y ahora lo que vamos a hacer es aprender a cómo hacerlo. Él, en el inicio de su presentación, de su prédica, decía: muchos de nosotros tenemos problemas para orar. Muchos de nosotros nos cuesta orar. Él dice: ¿a cuántos de ustedes les cuesta orar? Preguntó, ¿verdad? Creo que todos podríamos levantar las manos, porque aún el más espiritual de todos aquí todavía no ha llegado a la cumbre de cómo debe orar y cuánto debe orar. No lo pudo haber hecho más que el Señor Jesucristo, que era nuestro modelo y nuestro ejemplo. Y hoy vamos a estar estudiando esta serie que nos va a enseñar cuál debe ser nuestra disposición, cuál deben ser nuestras palabras, qué podemos decir antes, durante y después de orar. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que Dios está interesado en que aprendamos a orar correctamente? ¿Creen que eso es así? ¿Sí? La respuesta es sí. Y la respuesta es sí porque el Señor nos dejó en la Escritura, que es para nosotros herencia, tesoro, que es nuestro testamento, la forma en que Él quiere que nosotros nos comuniquemos con Él. Créanme que Él fue el interesado. Dios siempre ha querido comunicarse con su creación. No es la creación que anda buscando locamente comunicarse con su Dios. Fue Dios que trajo la palabra para que nos pudiésemos comunicar correctamente como Él quería. Él ha hecho todo lo posible desde la creación, y la creación misma fue hecha para tener una relación con Él. Así que Él está interesado en que nosotros aprendamos a orar correctamente. El versículo a memorizar en la nueva versión internacional, y ya lo van a ver en pantalla, de Mateo 6:7, advierte, porque ahí está el Señor hablando en el Sermón del Monte, y ya vamos a hablar un poco de esto, y dice: y al orar, no hablen solo por hablar como lo hacen o como hacen los gentiles. ¿Y quiénes son los gentiles? Eran todos aquellos que no tenían conocimiento del Dios creador, del Dios del universo, de Jehová, de Yahvé. No tenían idea de quién eran. Eran aquellos que no eran judíos. Todo aquel que no tenía conocimiento de Dios era un gentil. Y así van a estar escuchando la palabra de Dios cuando lean el Nuevo Testamento. Gentiles y griegos era para referirse a lo mismo. Aquellos que no habían sido criados ni tenían conocimiento del Dios verdadero. Entonces dice: y al orar no hablen solo por hablar como hacen aquel que no conoce a Dios, porque ellos imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. Y ahí está, imagina que serán escuchados. ¿Qué nos confirma esto? Que por las muchas palabras que tenga, no son escuchados. Y le está hablando a judíos. Y le dice: miren, parecieran que no conocen a Dios y van delante de él a decir muchas palabras sin sentido, sin corazón, y creen que por ellas son escuchados. No son escuchados. Por eso es que este mismo Dios de amor, de misericordia, quiere que conozcamos cómo comunicarnos con Él, y nos da instrucciones para esto. Oremos un momento aquí, pongamos esto para poder abrir nuestro corazón y nuestra mente para entender lo que Dios tiene para nosotros hoy en este pasaje que vamos a leer. Padre Santo, Dios del universo, te pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo, así como tú
nos dice que debemos presentarnos delante de ti y orar, y así queremos hacerlo, Señor, para que nuestra palabra, Señor, sea escuchada. También te pido, Padre, para que tú abras mente, corazón, Señor, y podamos comprender aquel misterio, Señor, que tienes para revelarnos el día de hoy a través de este estudio, y que nuestra vida sea transformada, no seamos los mismos que entramos hoy y nos sentamos, sino que cuando estemos afuera tengamos un mayor entendimiento de ti, una mejor relación contigo, Señor, para agradarte, para honrarte y glorificarte. Yo te pido esto, Señor, que uses mi boca, mis manos, mis pies, Señor, uses todo mi ser, Señor, para que comuniques, Señor, lo que quieras comunicar a esta tu iglesia, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te lo pido. Amén y amén. Entonces vamos con el pasaje de Lucas. Vamos con el pasaje de Lucas. Vamos a leer una primera vez todo el pasaje completo hasta el versículo 13, y hoy vamos a estudiar de los versículos 1 al 4. ¿Perfecto? ¿Me acompañan? ¿Sí? ¿Están listos para este viaje? Jesús y la oración. Lucas 11. Dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. También Juan enseñó a sus discípulos, como también Juan enseñó a sus discípulos, y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Les dijo también, ¿quién de ustedes que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me moleste, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelo. Os digo que aunque se levante a dárselo por ser su amigo, os digo que aunque no se levante a dárselo por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo al que lo pida? Y estamos en un momento donde el Señor nos dice, el versículo 1, que aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Como siempre hace Lucas, Lucas está muy interesado en el suceso, en enseñarnos lo que sucedió. No está muy interesado en decirnos dónde ni cuándo fue exactamente. Solo dice que aconteció en cualquier tiempo, en algún lugar, ¿verdad? Lo que sí sabemos es que Jesús ya se había enfilado hacia Jerusalén. El último relato de Lucas 9, de Lucas 10, al final de Lucas 10 nos dice que estaba en Betania. O sea que probablemente sí Lucas, quien era un científico y ordenaba las cosas para los relatos, nos dice que esto sucedió después del relato en el que estaba en Betania. Probablemente estaba entre Betania y Jerusalén, estaba al sur de Israel. ¿Podemos ubicarlo por ahí? Muy probablemente. Ahora, yo quería contarles que el Evangelio de Mateo, en su capítulo 6, también tiene una enseñanza sobre cómo orar. Jesús también enseñó cómo orar. En el Evangelio de Mateo nos dice que también da esta información.
Ahora, sería en el mismo momento. Mira, todo indica por los estudios que no es el mismo momento. ¿Por qué? Porque en Mateo 6 está en el contexto del Sermón del Monte, que era el inicio del ministerio del Señor Jesús. Si el ministerio comenzó a sus 30 años, estaba iniciando y lo primero que hizo fue una de las primeras cosas que hizo fue dar el Sermón del Monte. Así que él enseña cómo orar en el contexto del Sermón del Monte, donde había no solamente llamó a sus discípulos, sino que también estaban ahí las multitudes con él. Así dice la palabra de Dios desde que leemos Mateo 5, donde inicia el Sermón del Monte. Y el Sermón del Monte fue un discurso extenso, uno de los mejores de nuestro Señor Jesucristo, donde la enseñanza y su dote de maestro y de gran maestro fueron percibidos en ese momento, y el Señor enseña cómo orar. Sabemos entonces, concluimos que no puede ser el mismo evento en el que nos está aquí, el que estamos leyendo en Lucas, sino que esto sucedió mucho después. ¿Esto qué habla? Bueno, que hay una coherencia en la enseñanza de lo que el Señor Jesús quería transmitirle a sus discípulos. ¿Sí? Esto más bien reafirma que no había dos cosas que él quería decir, sino que esto era muy importante. Si Jesús decía, y en la palabra de Dios se dice una cosa una vez, es importante. Ya la ley, porque era dicha por Dios. Pero si él lo decía dos veces, era más que importante. Y esta enseñanza entonces la tenemos en dos porciones, una al inicio de su ministerio y una casi terminando su ministerio. Y en Lucas entonces estamos en la etapa en la que está terminando su ministerio. Entonces para él era un asunto muy importante que los discípulos aprendieran y en los cuales ellos debían ser reafirmados, como era el caso de la oración. Él quería que ellos supieran cómo debían comunicarse con el Señor. Y entonces estamos ahí, en el versículo 1 decía, y lo ven, aconteció que Jesús oraba, estaba orando. Y esto nos hace también saber y confirmar que Jesús no va a pedir nada a ninguno de nosotros que él mismo no haya modelado y hecho. Jesús oraba. Jesús 100% hombre, 100% Dios, oraba y oraba constantemente. Yo quisiera que usted buscara rápido en su Biblia, ahí en el mismo libro de Lucas, Lucas 3:21. Y aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió. Vamos a Lucas 5:16 y orando. Y vamos a ver que Jesús estaba orando y no solo oraba individualmente, personalmente, a solas con el Señor, sino oraba en grupo, con las multitudes. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Lucas 6:12. Y en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche. ¿Cuándo fue la última vez que usted pasó la noche orando? O la mañana orando. Pero Jesús lo hacía, y este es nuestro ejemplo, Lucas 9:16. Y miren que vamos recorriendo la Biblia, Lucas 3, Lucas 5, Lucas 6, y solo agarré algunos pasajes, y no voy a agarrar otros pasajes de otros evangelios, solamente tomé los de Lucas, y tomando los 5 panes y los 2 pecados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió, y dio a sus discípulos para que pusiesen delante de la gente. Aquí cuando los bendijo, estaban orando. Oró también por esto, 9:28. Aconteció como 8 días después que de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan, a Jacobo y subió al monte a orar. Lucas 10:21. Y en aquella misma hora Jesús se regocijó en espíritu. Y esto es cuando lo acabamos de estudiar, llegaron de regreso los 70 a darle cuenta. Y dice
Jesús se regocijó en espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque a ti te agradó. ¿Qué hizo el Señor ahí? Estaba orando y alabando al Señor. Entonces, tenemos pruebas suficientes de que lo que Jesús nos está diciendo es importante y que Él mismo lo modeló. Y está allí, terminando de orar. Terminó de orar el Señor Jesús y un discípulo, dice, lo observaba. Un discípulo no dice qué discípulo, probablemente alguno que no fueran los 12, alguno que no haya escuchado el Sermón del Monte, ya lo seguían mucho. Y entonces un discípulo le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y en ese momento, muy probablemente, este discípulo habrá visto algo distinto en la vida de oración de Jesús. Estos hombres judíos oraban. Era costumbre judía orar. Y oraban a horas específicas y lo hacían, como uno pudiese decir, constantemente o religiosamente. Y así lo hacían. No se perdían mucho ese tiempo de orar porque así los habían enseñado, era la costumbre de orar. Pero el sistema de oración que había en ese momento de los maestros que enseñaban a orar, que eran los fariseos, era un sistema más por recitación, por repetición automática y fría, y sin discernimiento, sin entendimiento. Tenían recetas para cada ocasión, y ya en la oración, en la recitación, en la repetición de la palabra, no había corazón. Muy probable por esto habrá este discípulo haber visto algo distinto, y yo quiero tener esa relación que tiene Jesús con el Padre. ¿Usted no quiere tenerla? ¿Usted no quiere ser escuchado efectivamente por el Señor? Entonces Jesús le dijo, versículo 2, y vamos a ver esto. En el versículo 2 hay una etapa de la oración. Del versículo 3 y 4, que es hasta allí donde lo vamos a estudiar el día de hoy, hay otra etapa de la oración. Imagínese que usted va a una cita con un rey, que va a la cita con un presidente. ¿Qué palabras debo decir? Y estas son las cosas que vamos a estar estudiando el día de hoy. Tal vez no tanto la disposición y la actitud como lo vamos a ver la semana que viene, sino qué palabras debo decir, cómo me debo presentar yo si tengo una audiencia, si me facilitan la audiencia con ese rey, con ese presidente o ese líder, ese embajador. ¿Cómo me comportaré? ¿Qué debo expresar? Uno, seguramente que si usted tuviese una cita con alguien muy importante, estudiaría qué decir. ¿Sí? Entonces, Jesús le dijo, versículo 2, cuando ores, digan. Y miren que dijo cuando ores. Y si es la palabra correcta también en el griego, no dice cuando recites o repite esto. Y entonces aquí también, ya en este momento usted y yo estamos aprendiendo que el Señor quiere que hablemos con Él, no que repitamos algo. Yo creo que una de las oraciones más repetidas, más recitadas, sin conocimiento ni sentido de lo que estamos diciendo, ha sido el Padre Nuestro. Y muchos de nosotros hasta de acostarnos, y así fuimos enseñados, ya rezaste el Padre Nuestro. Y así le decimos, rezaste. Porque rezar y orar son dos cosas distintas y usted puede buscarlo en el diccionario. Rezar es repetir. Y eso es como estuviésemos nosotros, dice Padre Nuestro que tenga echado certificados, no sabemos ni qué estamos diciendo. Y yo me acuerdo, mamá, yo recé el Padre Nuestro. ¿Ya rezaron el Padre Nuestro? Y lo rezábamos, no sabía qué estábamos diciendo ni a quién nos estábamos dirigiendo. Era como hablar con alguien que verdaderamente no tenía ni el puesto, ni la autoridad, ni la soberanía. Estábamos como diciendo cualquier cosa. ¿Sí o no? Y aquí Jesús nos está enseñando hoy que diga, no repitas. Dice, cuando ores, digan. Mateo 6
Mateo 6:9, tiene un contexto aún más de mandato. Dice, pues, oraréis así. Vosotros, pues, oraréis así. Y muchos teólogos han estudiado esto y creen, dice un profesor de teología, que asumiendo algunos que la indicación del Señor está en forma de mandato imperativa, pensarían en la obligación de hacer la oración con las mismas palabras. O sea, que si Dios dice, oren así, entonces que nos está mandando que no nos salgamos de aquí. Pero es oración. Y lo cual, si usted lo hace, tampoco que es incorrecto, siempre y cuando se haga de corazón y con entendimiento. Pensando bien, que está diciendo, no como una fórmula meramente aprendida ni como un ritual mágico. Miren, Dios es espíritu y Él conoce lo más profundo de nuestro corazón y no va a ser impresionado por nuestra palabrería. En una oración puede haber muchas palabras y poco corazón, pero Dios está interesado que haya mucho corazón y pocas palabras. Eclesiastés 5, 2 y 3 dice, no te des prisas con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios, porque Dios está en los cielos y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Y es curioso que el Señor no fue tan específico para enseñar a sus discípulos a predicar. Él fue el modelo en la predicación y en el evangelismo. Pero sí fue muy específico en decirles o enseñarles qué decir cuando estén en audiencia y en presencia de Dios. ¿Por qué? Él sabía que mandar a predicar sin orar no tendría mucho sentido. Mejor les enseño a orar y sabrán cómo predicar. Y Dios les asistirá. La oración que nos enseña a partir de lo que vamos a estar viendo es una oración que es breve pero maravillosa, es muy maravillosa y poderosa, usando términos muy simples. Así que vamos a estudiar cada elemento de la oración con la conciencia de que no es una repetición lo que el Señor quería que hiciéramos, nuestro Señor Jesús, sino que tuviésemos un modelo de cómo presentarnos delante de Dios y saber qué decir. Cuando ores, digan, Él quiere que nosotros entendamos y sepamos qué decir. El versículo 2, como lo vamos a estar viendo para que lo tenga en mente, trae el reconocimiento, la aceptación de quién es Dios, de quiénes somos nosotros y rendición delante de Él. Es como entender la autoridad y la soberanía de quién o con quién vamos a hablar. Entonces el Señor lo primero que hace en el versículo es decir, cuando oren, digan, Padre nuestro que estás en el cielo. Nos manda a dirigirnos a la primera persona de la Trinidad, el Padre. Escuchar en ese tiempo alguien llamar a Dios Altísimo Padre era casi herejético, no era común. Para muchos no lo podías hacer. Llamarlo Padre se consideraba tener una relación muy íntima. No había evidencia en el Antiguo Testamento más que en el profeta Isaías, que fue el que más se le acercó al blanco, que alguien le llamara íntimamente Padre. Se le llamaba Padre de la creación, el Padre de Israel, Jehová de los ejércitos, el Altísimo, pero esa relación filiopaternal, mi papá que está en los cielos, mi Padre, la introduce nuestro Señor Jesucristo. Imagínense lo bello de esto. Él está diciendo a sus discípulos, cuando ores, ten toda la libertad de que y entiende que estás orando a alguien que es superior a ti, pero es también tu Padre, alguien que quiere escucharte. ¿Cómo sientes tú o cómo has sentido tú cuando tenías esa y la mejor relación con tu Padre, si alguna vez la tuviste?
¿verdad? Algunos no tuvieron la oportunidad, pero imagínense esa relación de un buen padre que quiere tener, que quiere tener una comunión con su hijo, o que ha tenido una buena comunión con su hijo y que va su hijo a pedirle a su padre, que va su hijo a presentarse a su padre. Y aquí el Señor les invita a tener esa relación cercana con Él. O sea que tú y yo tenemos la oportunidad de tener esa relación cercana con Él si hemos entendido verdaderamente que Él es nuestro Padre y si hemos aceptado los planes de nuestro Padre, que hablaremos en breve. La expresión Padre al inicio de la oración puede producir confianza y seguridad al venir delante de Él. Saber que podemos refugiarnos en los brazos de alguien que nos protegerá y nos escuchará. Como dice el Salmo 103:13, como un padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Asimismo, puedes venir delante de Él. Es cierto que el Dios del universo es un Dios poderoso, que crea, que gobierna, que es celoso, que juzga todas las cosas, pero también es cierto que es un Padre amoroso, misericordioso y tierno. ¿Dónde está su estrado? ¿Dónde está nuestro Padre? Está en los cielos y nos ubica también hacia dónde nosotros estamos dirigiendo nuestra oración y hacia dónde estaremos con Él cuando partamos de este mundo. Luego le dice en el mismo versículo, santificado sea tu nombre. Y esto de santo no significaba otra cosa, sino en ese momento y en este tiempo decir que algo era apartado, era único, era puro. Y estamos dando entonces un carácter a ese Padre a quien le estamos orando. Nombre, santificado sea tu nombre. Nombre no es lo que nosotros usamos ahora. Para ese momento, nombre describía el carácter de la persona. Si era una persona con cualquier tipo de temperamento, así lo describían. Y si hacía un oficio, también por el nombre se le describía. Pero a nuestro Dios se le describe con su nombre santo. Dice, santificado es tu nombre. O sea, tu carácter, Señor, es puro, es justo, es bueno, es único. Y cuando estoy entrando entonces en la oración, como acabamos de ver hace rato en una de Lucas que el Señor estaba orando, dijo, Padre, yo me doy gracia y glorifico tu nombre. Y sé que tu nombre es santo. Y así vemos una y otra oración en el Antiguo Testamento. O sea que el Señor Jesús aquí no estaba tampoco invalidando lo que se hacía, sino cómo lo estaban haciendo. No está invalidando las oraciones de los salmistas, no está invalidando las oraciones, está reafirmando las oraciones de ellos, pero enseñándoles que lo hagan de todo corazón y que sepan lo que deben decir cuando están en audiencia con el Dios Todopoderoso. Entonces, el nombre era equivalente al carácter. Y era un carácter de Dios sin mancha, era puro, era santo. Y entonces, ¿a quién le estamos orando? A alguien que es justo, a alguien que es todopoderoso. Lo siguiente que dice es, venga tu reino. Y entonces esto ocupa al orador, al que está orando, a conocer el programa del reino de Dios. Ustedes saben qué fue una de las cosas que hizo Jesús cuando estuvo entre nosotros. Mostrarnos el reino de Dios. Una y otra vez. Dijo, y el reino de Dios es semejante. Una y otra vez enseñaba esto. Entonces nosotros debemos saber lo que le interesa a Dios. ¿Cómo vamos a pedir un reino que ni conocemos de qué se trata el reino? Cuando usted está pidiendo que venga su reino y que se haga su voluntad, usted está invitando al reino y gobierno y voluntad de Dios que se haga en su vida. Hágase su voluntad, es donde
cuando decimos esto, nosotros estamos conscientes que deseamos que se cumpla su voluntad aquí en la tierra como se cumple en el cielo, donde no se desobedece. Donde lo que Él dice se hace. Donde no hay obstáculo para que su mandato sea cumplido. Y eso es lo que usted está invitando. Entonces yo soy consciente que no solamente le estoy orando a un Padre que es un Padre íntimo, que es un Padre para mí en lo individual, pero también colectivo, porque vean esto, Él manda ahora y dice Padre nuestro, no dice Padre mío, y solamente mío, no Padre nuestro. Y ese Padre también es tu Padre en tu intimidad con el Señor, a puerta cerrada. Ese Padre te está escuchando, tiene esa libertad de venir con confianza delante de Él, pero entendiendo que su nombre y su carácter es santo, que Él es justo. Y además, deseando que se haga su voluntad y que su reino sea el que prospere. Y en tu vida tú estás deseando en este momento que todo lo que Él ya tiene dispuesto se haga. ¿Qué hace esto en mi mente? Que yo cuando entro delante de la oración tenga entonces sumisión y descanso de que Él va a hacer lo mejor que puede hacer. Y que lo que va a hacer y que su voluntad es buena, agradable y es perfecta. Y entonces yo entro ya en la oración, no solamente exaltando al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Yo podía entrar glorificándole también. Mis palabras pueden ser: Padre, te amo, eres grande, poderoso, misericordioso. No tengo que decir solamente Padre nuestro que estás en el cielo. Es la forma en la que te diriges a Él, lo que el Señor está enseñándote o enseñándonos. Y nos está diciendo, ¿sabes qué? Y cuando vengas a Él, ven a someterte a su voluntad, a su señorío y a su decisión, cual fuera que tome, porque la que tome aun cuando creas que no está a favor tuyo es la que a ti te conviene. Venir delante de un Dios, decirle que haga su voluntad, me hace entonces verdaderamente, si estoy orando con entendimiento, descansar de que Él va a hacer, de que Él va a orar, de que Él ya tiene el asunto en sus manos. Y entonces hay una actitud de sumisión delante de Dios cuando yo me introduzco a la audiencia delante de Dios. Él quiere que tú vengas conociendo quién es Él verdaderamente. Y si Él es santo como tú dices, entonces Él es todopoderoso como tú dices, entonces Él hará según su voluntad, porque su voluntad es buena. Él no va a estar equivocado. Hágase su voluntad. Y miren qué hermoso esto. El Señor Jesús usó esta misma oración en un momento muy difícil. Cuando estaba ya por suceder, ser entregado por Judas, y antes de ser entregado pidió, Él oró para que pasara la copa, pero concluyó: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Qué hermoso, tenemos un ejemplo. ¿Cuántas veces usted entra a orar o a pedirle al Señor y está dispuesto a decir: Señor, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya? Esto es sumisión, esto es verdaderamente conocer, y por eso el Señor dice: yo quiero que ustedes aprendan a orar, porque esto les va a librar el corazón. Ustedes quieren tener paz, dice esa paz que sobrepasa todo entendimiento cuando oro y vengo, porque algunos dicen: yo oro, pero no siento la paz, porque no estás dejándole al Señor el rol que Él debe hacer y no entiendes el tuyo. Tú oras queriendo que se cumpla lo que tú quieres. Cuando yo oro entendiendo que le estoy dejando al Señor, que todo lo conoce, en sus manos, lo mejor que me puede pasar, lo mejor que se puede hacer, Él lo sabe. Y entonces tengo tranquilidad. Tengo esa paz que sobrepasa todo entendimiento.
Orar que se haga su voluntad dispone nuestro corazón a la aceptación de la respuesta, cualquiera que fuere, aunque fuera contraria a nuestros deseos. Este versículo 2, ¿qué vemos aquí? Exaltación, reconocimiento y sometimiento. Es llegar a esa audiencia con ese hombre tan importante, con este rey, el rey de reyes. Imagínense, nosotros podemos extrapolarlo aquí al mundo, pero usted va a una audiencia con el rey de reyes, el señor de señores. Y va a conversar con él y Dios quiere que sepa, Jesús quiere que sepa cómo conversar con él. Poner su nombre, su reino, su voluntad primero, muestra que la oración no es una herramienta para que se haga aquello que yo quiero conseguir, aquello que yo quiero. Es una manera de conseguir que la voluntad de Dios sea hecha en nuestra vida, en nosotros y alrededor de nosotros. Y después de esto, sigue el Señor Jesús enseñando y le dice, esta es la primera etapa. Aquí reconociste al Señor, aquí te sometes a su autoridad, te sometes a cuál sea su juicio. Ahí no hay más nada que hacer. Por más que tú te presentes delante del rey y tú quieras hacer algo, si el rey ya tiene una decisión sobre eso, ¿qué vas a hacer tú por ella? Por más que te angusties y llores, si ya Dios tiene una decisión sobre esto, si ya el rey tiene una decisión, ¿no es mejor someterse a la decisión del rey? Entonces nos va a enseñar qué hacer después de esto. Y el Señor en el versículo 3 inicia con aquello que pudiese ser el petitorio. Bueno, ya reconociste, ya lo exaltaste, ya entiendes que Él va a dar una respuesta y que la respuesta de Él es la mejor. Dice, derrama tu corazón delante de Él. Derrama tu corazón delante de Él. Él quiere escucharte. Él quiere escucharte. Quiere que vengas a Él con confianza. Y como el salmista en el Salmo 142, 1 y 2, le ora y le clama. Le dice, con mi voz clamaré a Jehová. Con mi voz pediré a Jehová misericordia. Y miren que Él sabe a quién va. Hablando de Jehová. Aquí no había venido nuestro Señor Jesucristo como para decirle, ¿sabes que podrías haberle dicho, con mi voz clamaré a mi Padre? Pero ella está nombrándole por su nombre, Jehová, ese nombre que dio, para que le conociéramos. Con mi voz pediré misericordia. El siguiente versículo, delante de Él expondré mi queja. Expondré mi queja. Sí, puede venir a quejarse delante del Señor, no hay nada malo con ello. El Señor conoce que usted tiene algo que no está conforme. También lo conoce, lo sabe y Él quiere escucharte. Se lo dije al inicio, no ha querido el Señor hacer otra cosa más que comunicarse contigo, que tener una relación personal contigo, que criarte, que hacerte crecer, que edificarte. Y lo va a hacer a través de la oración y su palabra. Y entonces le dice, expondré mi queja. ¿Yo puedo quejarme delante de Dios? Sí. Y delante de Él manifestaré mi angustia. Mi angustia también la puede traer. Sí, venga, delante de Dios. Desnude su corazón. Él quiere escuchar tu petición y tu necesidad. Por eso le dice en el versículo 3 de Lucas 11, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Dios no tiene ningún problema de escuchar tu necesidad, no tiene ningún problema de saber cuál es tu necesidad la del día de hoy, imagínense. No lo que pasará mañana. Señor, ¿será que mañana yo tendré necesidad? No, Él quiere saber esa relación es tan íntima, tan personal, tan real, que quiere saberlo, tu necesidad de hoy, aunque Él la conoce más que tú. Él quiere escucharla porque quiere escucharte. Mateo 6, 8. Dice, entre aquellos tips para hablar delante de Dios, en la presencia de Dios, le dice, no hagas pues semejantes a ellos, hablando de aquellas cosas que no debes hacer, como decir vanas repeticiones, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tienen necesidad antes que ustedes le pidan. Pero ya en el versículo 9 le está enseñando a orar y les dice que pidan.
Pero si el Señor sabe con la necesidad, ¿para qué quiere yo que me presente delante de Él? Porque quiere hablar contigo. Él quiere que este previo, este versículo 2, se dé para que tú sometas su corazón a Él y además le digas: Señor, tú sabes, ya no puedo más, soy débil. No consigo esto, no consigo el pan de cada día, no hay trabajo, no alcanza lo que tengo. Señor, tú conoces esto. Él quiere escucharte, quiere hablar contigo, quiere tener intimidad contigo. Y este pan nuestro de cada hoy está hablando del pan de comer. Algunos han filosofado muchísimo con respecto a esto y decir que es el pan, era el pan, la palabra de Dios. Y la verdad, en el contexto en que se está dando la comida, era la necesidad diaria de ese momento. Él quiere que tú vengas delante de Él y le digas: tengo necesidad, Señor. Quiere conocer tu necesidad cotidiana. Un pastor dijo en un momento, no recuerdo la predica que le escuché, dice: es una oración por el pan diario y no por el almacén de pan. Recuerda que es por la necesidad que tienes hoy, no por la codicia que tiene tu corazón. Si tienes tu pan, pide por él. Si no tienes tu pan de hoy, pide por tu necesidad del día de hoy, no por la de todo el año completo, ¿verdad? Dice: la petición debe ser para, decía este pastor, debe ser para suplir nuestras necesidades, no nuestra codicia. Sigue con otra petición, el versículo 4. Tiene otra petición, y es la de restablecer la comunión con Él. Dice: Señor, el pan nuestro de cada día nos lo doy, versículo 3. Y le dije que el versículo 4 y el 3 y 4 tenían la segunda etapa de petitorios al Señor, de conversación. Ya es la etapa en la que hablamos con Él. Y le dice: pidan por lo que tienen necesidad, pero también pida para que sus pecados sean perdonados. Si no hay pan, no hay fuerza física. Pero si no hay perdón, no hay comunión con Dios. Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que el Señor viene y le dice: vengan delante de Él y pidan perdón, porque Él los perdonará. Pidan perdón por todas aquellas cosas que le han fallado. Andrew Murray, un teólogo del siglo XIX, dijo: a medida que el pan es la primera necesidad del cuerpo, el perdón es la medicina para el alma. Hay un perdón otorgado para la salvación. Y este perdón otorgado es para tener cita con este rey. Usted no va a poder tener cita con el Rey de Reyes si usted no tiene ese primer perdón otorgado, que es el de la salvación, y es a través de su Hijo Jesucristo. El segundo perdón y los que continúan en tu vida serán para restablecer la comunión con Él. Y es como estar ahí en el mismo salón con Él, pero si hay alguien que está obstaculizando lo que estoy diciendo, va a ser mis pecados. No va a llegar la petición al Señor si no hay comunión y si no hay el perdón. Preséntense a Él. Pídale perdón por sus pecados. Primera de Juan 2:2 dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados. ¿Quién es Él? Cristo. Y yo vengo no porque, Señor, a este lugar, porque tenga mérito alguno, sino que tu Hijo Jesucristo perdonó todos mis pecados. Y dice: no solamente los nuestros, sino también los de todo el mundo. Dice el pasaje de Primera de Juan 2:2. Es interesante como el Señor nos deja ver también en la frase siguiente que la disposición a perdonar, tu disposición a perdonar, es una evidencia y una realidad de haber sido perdonado.
Y miren cómo lo dice. Porque algunos dicen, bueno, entonces si tú no perdonas, Dios no te perdona. No, el perdón nuestro no depende de tu perdón. Dios nos perdonó por una obra que hizo en la cruz. Si dependiera mi perdón y mi salvación por yo perdonar a otro, entonces es un mérito propio. Aquí lo que está diciendo es, mire, el que pide perdón está consciente de que debe perdonar. ¿Cómo vas a venir tú aquí a orar delante de mí a pedir perdón y no has perdonado a los demás? Eso es lo más hipócrita que tú puedes hacer. Y no da chance hoy por estudiar Mateo, creo que es Mateo 18, ¿verdad? Y la parábola de los dos deudores. Donde a uno le dicen, te es perdonado, no tenías cómo pagar, yo te perdono, pero el que fue perdonado vino y metió en la cárcel a los que le debían. Tú no estás demostrando allí verdaderamente que entendiste el perdón. Porque dice allí, pidan perdón. Vamos al versículo 4, y perdonaos, el versículo 4. Perdónanos nuestros pecados, así como ya yo perdoné. O sea, está hablando de algo que debe haber sucedido, de algo que yo debo haber entendido. Si yo tengo algo todavía contra alguien que no he perdonado, ¿cómo me paro delante del Señor a pedir perdón y clemencia si yo no he sido clemente? Así que el que es consciente de su pecado y entiende que ha sido perdonado por Jesucristo en la cruz, no puede hacer otra cosa sino que otorgar por gracia lo que fue dado por gracia. Fue por gracia que Él te perdonó. Una oración sin perdonar es una oración impedida. No puede ser escuchada. Y lo siguiente, la tercera petición que hace, y no nos metas en tentación. Y esto es, ayúdanos, danos fuerza en la tentación o ante la tentación. En este mundo, dice la palabra de Dios, hallaremos aflicciones y tentación. Dentro de la aflicción está la tentación. Este mundo está dominado por Satanás. Primera de Juan 5:19, por si acaso usted no lo cree, lo dice la palabra de Dios. Miren, si este mundo estuviese dominado por el Espíritu Santo, no viviera lo que vivimos, ¿verdad? No existiera este lugar donde vamos a ir. El problema es que desde la caída, este lugar está en manos del príncipe de la maldad y del mal llamado Satanás. Y sabemos, los que estamos en Cristo, que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. O sea que usted va a ser tentado en todo el tiempo y en todo momento, y aún siendo cristiano será tentado a dejar a quien lo salvó, a no cumplir con el propósito para lo que lo llamó. Y usted va a ser tentado en todo tiempo, en todo momento. Y Él está diciéndole allí, mire, es importante que cuando se presente delante del Señor, cuando ores así, ora, pide para ser librado de la tentación. Para que no caigas en aquello que Dios aborrece, en aquello que viola la ley, su ley. Y para que puedas tener la fuerza y la fortaleza de hacerlo, debes pedir tener la fuerza para poder vencer la tentación. Esto puede ser un clamor de ayuda para que no nos venza nuestro propio deseo, porque la palabra de Dios dice que el Señor no está tentando a nadie en Santiago. Y esta petición también concuerda con una instrucción. Allí mismo en el Getsemaní, cuando oró para que se hiciera la voluntad del Padre y no la suya, también oró para que no, le dijo a sus discípulos que oren para que no entraran en tentación. ¿Qué significaba esto? Para que no hicieran aquello que era distinto a la ley de Dios. El versículo 3 y 4 entonces, ¿qué incluye? Nuestra oración, nuestra petición de necesidades diarias, como el alimento, de perdón,
de fuerza ante la tentación y de libertad sobre el mal y sobre el maligno que vimos que está adueñado del mundo. Finalmente, solo se puede conseguir en oración blindarnos con la armadura de Dios, que es espiritual, para que pueda ayudarnos a librarnos del mal. Me gusta mucho cómo termina en el Evangelio de Mateo, porque dice, mas líbranos de todo mal. Y él agrega, porque tuyo es el reino, porque tuyo es el poder, porque tuya es la gloria, por los siglos de los siglos. Ciertamente es así. Amén. Y así termina. Así lo enseña Mateo, o lo enseña el Señor Jesús en el Evangelio de Mateo, lo vemos. ¿Por qué? ¿Qué pasa? El maligno va a usar todas las armas para destruirlo. Sus secuaces luchan en otra dimensión que nosotros no estamos viendo, porque existe una dimensión espiritual que nosotros no vemos, perdón. Y el arma más eficaz en una lucha tan desigual donde nosotros no podemos percibir dónde están, es la oración. No hay otra cosa. Porque el maligno está como león rugiente buscando a quien devorar. Y es la oración. Y no hacerla diariamente. No perseverar en ella. No hacerla sin cesar. Estamos quedando desnudos y sin protección delante de estos secuaces malignos. Para no decirles desgraciados, ¿verdad? Me acuerdo, estaba aquí con nosotros, dígale así, porque de verdad que son un pastor que nos acompañó. Entonces Cristo, entendiendo que necesitamos de esta protección, entendiendo que es lo mejor que usted y yo podemos hacer, es orar, entendiendo que el propósito que tiene que tuvo el Señor al crearnos y al salvarnos a través de Jesucristo fue comunicarse con nosotros, nos pide que oremos. Y que usted sepa cómo orar. Y ya teniendo y conociendo cada elemento de la oración, entonces no venga usted solamente a recitar un Padre Nuestro. Que a usted le duela el estómago cada vez que va a orarle al Señor y nada más va a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Que cada vez que esté orando el Padre Nuestro, cuando va en la mañana y se levanta y va al colegio con sus hijos y los lleva, y si tiene este hermoso hábito, usted diga, Padre, te exalto, tú Señor que estás en los cielos, Señor, me someto a tu voluntad en lo que hagas el día de hoy, Señor, que venga tu reino, Señor, que así como se hace allá en el cielo, aquí también se haga en la tierra, Padre. Quiero pedirte hoy, Señor, tú conoces la necesidad que yo tengo, Padre. Tú sabes, Señor, que me duele este pie desde hace rato y quiero que me lo sanes, Padre. Que venga delante de Él con confianza, pero sabiendo lo que vas a decir y que no reces o recitas o repitas solamente algo que fue un modelo, no una receta, fue un modelo para que aprendiéramos a estar en su presencia. ¿Usted quiere ser escuchado por Dios? ¿Quiere ser escuchado por Dios? Lo primero que debe tener es el Espíritu Santo con usted. Lo que hemos hablado hoy fue una enseñanza que Jesús dice le dio a sus discípulos, era porque le seguían y entendían quién era Cristo. Lo que hablamos hoy, lo que estudiamos hoy, era qué decir cuando estoy en la audiencia, pero para que usted entre en esa audiencia con Dios, usted tiene que pedir una cita y esa cita no puede ser otorgada si usted no reconoce a Jesucristo como Salvador. Lo primero que debe suceder es que usted reconozca el plan de Dios y que Él es verdaderamente lo poderoso y lo grande que usted está orando. No importa cuántos Padres Nuestros usted ore, no importa si usted entendió qué hacer el día de hoy, si usted no tiene el Espíritu Santo, no va a poder estar en la presencia de Él para poder orarle.
no va a poder ser escuchado. La primera oración que escucha el Señor es la de un hombre arrepentido por haberle fallado y por haber pecado delante de Él y no haber entendido que su Hijo Jesucristo murió hace 2000 años por Él. No importa con qué palabras lo diga, ni si son hermosas. Si usted no tiene a Cristo, usted no tiene el Espíritu Santo y no puede comunicarse con Dios. Jesucristo es la llave para entrar en la presencia de Dios. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino a través de Jesucristo. Si usted quiere orar, efectivamente tiene que rendirse al plan de Dios a través de la cruz y decir: Señor, reconozco a Jesucristo como único Salvador y como único pasaje que me puede llevar a tener una conversación real contigo. Sin Cristo no hay ni gasolina ni motor en el carro, es puro caparazón. Él es el que puede llevarnos a la presencia del Señor y ser escuchado. Salmo 51, 17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Si hay un corazón que viene contrito, humillado, reconociendo que hay un Dios eterno y que este Dios tenía un plan para la humanidad, bueno, conozca hoy que ese plan para la humanidad, para que fuese toda la humanidad con Él en bienestar hacia el cielo, era su Hijo Jesucristo en la cruz. De todas maneras, también nos enseña, como ya lo vimos, que al orar tenemos que humillarnos delante de Él, reconociendo su señorío. O sea que de una u otra forma, aun cuando usted si se resiste a reconocer al Señor, dice su palabra que toda rodilla será doblada delante de Él. Al final, los designios de Él serán cumplidos. Él es un Dios soberano y no es mejor estar de su lado, tener propósito y felicidad y entendimiento de lo que hago en esta vida, humillándome delante de Él y reconociéndolo a Él y a sus planes. Venga delante de Él. Si usted no ha reconocido su nombre, pero si ya reconoció su nombre, debe también humillarse y entender que Él quiere y Él le da a usted las herramientas para que usted se capacite y sepa cómo quieres que te acerque delante del Rey de Reyes. Ya el día de mañana usted no podrá decir: yo no lo supe ni lo sabía. Usted puede enseñar a otro entonces a orar a partir de cómo Jesús nos enseñó a orar. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias te damos por tu bondad, por tu amor, Señor. Gracias porque nos podemos comunicar contigo, Señor. Gracias por dejarnos las instrucciones, Padre. Muchos ni conocíamos ni sabíamos, pero llegamos hasta el día de hoy. Y aquí estamos aprendiendo a cómo orar. Cuando oren así, digan esto. Como un modelo, Señor, nosotros ahora tomamos este Padre nuestro, Señor, para dirigirnos a ti, Señor, exaltarte. Porque eres digno de toda exaltación, Señor. Porque no has hecho otra cosa sino que amar a tu creación, Señor. Ser misericordiosa con ella. Mandar a tu Hijo, que tanto habrá costado, a que hiciera, Señor, tu voluntad. Y Él siempre estuvo, Señor, en contacto contigo para sincronizarse, Señor, con la voluntad tuya, Señor, y no perderse. Ni un minuto, ni un instante, Señor, de estar en tu compañía. Gracias por ese ejemplo que nos diste de nuestro Señor Jesucristo. A Él le exaltamos, Señor. Porque hubo uno que fue tentado en todo, dice la palabra, y que no hubo en Él pecado. Y ese fue Jesucristo. Usted y yo no podemos decir que cualquier cosa en la que fuimos tentados, Jesús no lo vivió, Dios no sabe de lo que está hablando. En todo fue tentado y no hubo pecado en Él. Señor, ayúdanos. Queremos agradarte con nuestra oración, Señor. Queremos agradarte, Señor, en la forma de comunicarnos contigo, porque sabemos que es beneficioso para nosotros. No para ti, Señor. Es para nosotros que lo hiciste. Gracias te damos, Señor. Si hay alguien aquí
que quiere hacer su primera oración para conectarse con este Dios del universo, con este Salvador, con este que puede llevarle a vivir una vida eterna, donde no hay llanto, donde no hay dolor. Puede con sus palabras decir: Señor, quiero conocerte, quiero que entres en mi vida, reconozco el plan que tuviste para salvarme a través de Jesucristo, que hace 2000 años murió en una cruz. Señor, no lo entiendo mucho, pero yo quiero conocerte a ti. Y si es a través de tu Hijo Jesucristo, yo lo acepto en mi vida para que me enseñe a tener una comunión verdadera y una oración que a ti te agrade, Señor, y una intimidad contigo. No hay nada mejor que vivir una vida bajo la protección de nuestro Dios del universo. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, te oramos por este día, por este domingo y por cada uno de los que estamos aquí, Señor, aprendiendo a cómo orar. En el nombre de Jesús. Amén.